El subsuelo de León es un mapa del tiempo. Todo comenzó con los astures. Más tarde llegaron los romanos. Esta tierra también recibió la visita de los visigodos, después los musulmanes, y la reconquista no se entendería sin el ya desaparecido y olvidado Reino de León. El pasado miércoles 12 de octubre, y justo antes de comenzar este programa, la 8 León estrenó su séptima docuserie Reino, la historia de León. Una producción audiovisual con tintes cinematográficos que se irá emitiendo de manera esporádica en esta cadena. Serán en torno a 8 o 9 capítulos en los que contaremos nuestra historia, circunscribiéndonos sobre todo a esta provincia. Un legado, un patrimonio audiovisual que la Televisión de León ha querido regalar a sus telespectadores y a las generaciones venideras. En el programa Analízale de hoy sábado vamos a profundizar en el contenido de la primera entrega de la miniserie con título Legio Última, la última legión. Un capítulo que comenzaba hablando de los astures para centrarse después en la conquista romana de estas tierras. El Imperio Romano nos dejó un tesoro arqueológico muy importante, un valor histórico, patrimonial y artístico que no siempre se ha respetado, protegido o conservado. Y es que para entender lo que somos ahora es necesario saber quiénes fuimos en el pasado, cuando fuimos campamento militar romano. De eso hace ya más de 2000 años. Para desentrañar los orígenes de la ciudad de León, desde finales de los años 80 del siglo pasado se han realizado más de 300 excavaciones arqueológicas que han evidenciado la existencia de dos importantes campamentos romanos, uno vinculado a la Legio Sexta Victris y el otro a la Legio Séptima Gemina. Pero también han aparecido varios edificios de la época romana relacionados con el propio campamento legionario, como los Principia, las termas, el anfiteatro o la ciudad ad legionem. Hallazgos que suponen avances de gran interés, muy significativos y reveladores. Pero, ¿valoramos los leoneses estos descubrimientos? ¿Valoramos nuestra historia? ¿Somos conscientes de la gran trascendencia del Reino de León en la historia de España e incluso del mundo? ¿Conocemos nuestro pasado? ¿Nos interesa? ¿Tiene la suficiente divulgación y protección por parte de las administraciones? Esta noche, el pasado de León, que ni olvida ni perdona, sale a nuestro encuentro. Comenzamos Analízale, las huellas astures y romanas en León, Astorga y Lancia. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más, una emisión más de este espacio Analízale en la 8 León. En esta ocasión vamos a profundizar en las huellas astures y romanas que nos han dejado estos pueblos aquí en la provincia de León. Lógicamente lo vamos a hacer a colación de esa séptima docuserie de esta cadena, gracias a Reino, la historia de León. Sí, nos habéis pedido la camiseta constantemente. Dentro de unos días os diremos cómo vais a poder conseguirla. La verdad es que aquí en la 8 León estamos abrumados por la fabulosa respuesta que ha tenido esta docuserie, esta miniserie, que, como ya os hemos dicho, a lo largo de estos días se va a emitir de manera esporádica en el tiempo. Acabamos de ver hace tan solo unos minutos el primer capítulo, ese titulado Legio Última, y dentro de unos meses, ya para el 2023, lo sentimos, pero los trabajos aquí en la 8 León, los grandes trabajos, las grandes producciones, tienen que ser así por la vorágine laboral del día a día. Pues vamos a poder ofreceros, como digo, ese próximo capítulo, ese segundo capítulo, 910, el nacimiento, ya en el 2023, el año que viene. En la mesa de debate o en la mesa de análisis o en la mesa en la que vamos a profundizar, vamos a adentrarnos en el pasado de León,
Hoy vamos a charlar con varios expertos, investigadores, arqueólogos y profesores. Vamos a tener dos mesas de análisis. En la primera vamos a adentrarnos, vamos a hablar del desconocimiento, de la confusión, de la valoración y también de la divulgación que se hace de nuestro pasado, de nuestra historia, del Reino de León, pero también de esos siglos anteriores al nacimiento del Reino de León. Recordamos que el nacimiento del Reino de León es en el año 910. Y en la segunda mesa vamos a hablar de las huellas astures y romanas de León. Vamos a hacer una visita guiada, porque a raíz de esta docuserie, de esta miniserie, la gente nos lo ha preguntado, bueno, pero ¿esos lugares son visitables? Bueno, pues algunos de ellos sí. Y vamos a empezar ya, sin más dilación, os voy a presentar a los invitados que tengo aquí conmigo en la mesa. Empezamos por Margarita Torres, profesora titular de Historia Medieval en la Universidad de León y la persona que nos va a asesorar en los próximos capítulos de Reino. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, Emma, siempre. Jesús Celis, él es arqueólogo, exdirector del Instituto Leones de Cultura y técnico de patrimonio también del ILC. Jesús. Hola, muy buenas. Muy buenas. Encantado de estar aquí. Y también tenemos, lamentablemente no nos ha podido acompañar aquí en la mesa, pero lo tenemos por videollamada. Él es Ángel Morillo, catedrático de Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid, pero también exprofesor de la Universidad de León. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Encantado de participar, aunque sea a distancia. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por acompañarnos no solo hoy en Analízales, sino también en la docuserie Reino, porque nos han servido de gran ayuda. Muchas horas hemos pasado con ellos, he sido muy pesada al teléfono con ellos, pero al final hay que cumplir con ese rigor histórico del que tanto presumimos. Lo primero que os quiero preguntar, bueno, no os voy a preguntar si habéis visto el primer capítulo, porque es evidente, es obvio que sí, pero ¿cuáles son esas primeras impresiones, las primeras sensaciones, las vuestras y las de la gente que os rodea? Bueno, pues yo creo que maravillosas, porque mira, no solamente tu entorno más próximo, ¿no? Que casi se podría decir que le tienes un poco coaccionado, ¿no? Como que te van a decir tu familia, tus amigos, pero sí que saliendo de ese círculo primero, ¿no? De decir, bueno, estos quizá me pueden decir que está bien por aquello de quedar bien, pero luego tienes ese otro círculo de gente que realmente no tienes ese contacto tan estrecho y que acude, y me imagino que haya pasado igual con Jesús, os ha pasado a vosotros, no sé, con Ángel, con Emilio, con todos los que han ido colaborando, que te llega gente que te conoce o lo que sea y te dice, oye, qué bien, qué gusto, por fin, ya era hora, pero ¿cómo nos ha hecho esto antes? Es lo que más pero te dice, tal, ¿no? Ya era hora. Muchísimo. Y además, fíjate que la acogida ha sido, yo creo que muy buena, porque era un producto que todo el mundo estaba esperando. En León amamos la historia a unos niveles estratosféricos. Incluso niños, claro, que muchos niños, chavales de 12 años, han visto la miniserie, han querido ver el capítulo. Sí, sí, y además esa es otra cosa que yo creo que es un trabajo muy bueno, porque estamos haciendo que nuestras nuevas generaciones se sientan súper orgullosas de ese pasado maravilloso previo. O sea que todo han sido parabienes, felicitaciones, y por ese lado podéis estar súper contentos. Y bueno, pues los grandes protagonistas de este primer capítulo, felices de ello. Jesús, tú como cara también de este capítulo. Sí, bueno, yo como participante pues estoy muy contento también de darnos la oportunidad, en este caso la televisión de León, de poder explicar muchas cosas que normalmente pues estamos trabajando en ellas, estamos estudiando, estamos excavando, etcétera, y la oportunidad de divulgarlo de tal forma que vaya dirigido a un público muy general, pues hombre, nos llena de, como dice el rey emérito, de satisfacción y orgullo. De orgullo y satisfacción. Y bueno, yo también he tenido muchas felicitaciones de mucha gente que me encuentra en la calle y que me dice, oye, qué bien lo habéis contado, porque se agradece mucho el nivel que os habéis marcado de dirigiros hacia un público muy amplio, ¿no? Y eso yo creo que es importante también decirlo. Y además hay una profusión de medios audiovisuales espectaculares, ¿no? Como yo pocas veces he visto en una televisión local, tengo que deciros. Sí, sí, o sea que muy, muy satisfecho. Sí. Esto sucedía aquí, en León, pero no solo la gente nos vio desde la provincia. Muchas personas nos escribieron desde fuera de León,
para preguntarnos si este primer capítulo se podía ver a través de la web. Y sí, efectivamente, en streaming, en directo, en ese mismo horario, se pudo ver a través de ciltv.es/León. Por ejemplo, Ángel Morillo, tú te tuviste que conformar con verlo en Madrid, desde Madrid, a través, no sé si de tu ordenador o desde tu móvil, pero tuviste que verlo a través de la página web. Sí, en efecto, así fue. Me pude conectar perfectamente y lo estuve viendo desde mi ordenador y estuve disfrutándolo a lo largo de todo el tiempo que duró. Que me pareció una magnífica aproximación precisamente a la historia de León, con lo que sabemos o lo que vamos sabiendo justamente del periodo prerromano y romano. Sí. Todo estaba en este capítulo, todo estaba muy estudiado desde el principio, desde, por ejemplo, el logotipo. Mucha gente nos ha preguntado, ha gustado muchísimo el logotipo que ha realizado nuestro compañero Mario Prieto, pero hemos tenido el asesoramiento, lógicamente, en este caso de Margarita Torres. Nos vamos a levantar, compañeros, si puede ser, porque vamos a ver o nos apartamos simplemente para que se pueda ver. Este es el logotipo, el que está sobreimpresionado en las camisetas que dentro de poco se van a poner a la venta. ¿Qué te parece si explicamos, Margarita, el porqué de este diseño? Pues mira, yo creo que ha sido un impacto visual muy potente que resume un poco esa gran historia de 2000 años, ¿no? Tenemos por un lado la palabra clave que nos define, que es reino, reino origen de reinos, reino origen de Castilla, reino origen de Portugal, reino cuna de libertades, reino de mujeres potentes, reino de hombres libres, reino, ¿no? ¿Qué más tienes que decir que reino? Por la otra parte tienes a través de la I, de esa cruz que tenemos de Peñalba, tienes esa grandeza del reino y esa herencia de vida, ¿no? A Asturias, un poco ese guiño a nuestros compañeros del otro lado de la Cantábrica y muy bien equilibrado a un lado y a otro a través de esas águilas que no solamente pues aluden a ese pasado romano, quizás más evidente en la izquierda con esa cabeza que vemos perfilada de un águila como origen romano, legionario, sino también a través de ese perfilado del león que es el heredero directo y un poco el continuador de esa grandeza histórica. Y qué mejor resumen que hacerlo pues todo ello enmarcado en unas alas, ¿no? Que nos permiten volar del pasado al presente y dejar una sensación que es una herencia maravillosa y solamente nos permite mirar hacia el futuro y soñar con algo tan grande como lo que hemos recibido, así que es maravilloso. Y con esta explicación es normal que la gente quiera esta camiseta, quiera tener esta camiseta en su cuerpo, en su corazón, ¿no? Verse el corazón de su reino. Es verdad que hemos comenzado antes del nacimiento del reino en el 910, pero hay que explicar, hay que contextualizar para que la gente entienda de dónde venimos. Sin duda alguna, además es una base esencial porque si grande fue el reino de León, como hemos resumido muy rápidamente, ¿no? Con este logo maravilloso, también es cierto que León, antes de León, es decir, el campamento, y en eso pues mis compañeros son los grandes expertos, sobre todo Ángel Morillo, que lleva muchos años dedicado a esto, es el momento en el que Roma nos entra en vena, ¿no? Acaba por pisotear muy a menudo a territorio astur, luego convive, luego todo se hace un uno y a partir de la legión tenemos un continuo, ¿no? Desde el momento de la conquista hasta casi ese instante en que llegan los germanos y dicen hola, buenos días, venimos con nueva sangre, ¿no? Y a partir de ahí tenemos esa transición que un poco se ejemplifica en los últimos minutos, que es un momento un poco complicado, ¿no? Llegan los suevos, los vándalos, los alanos, los visigodos, tenemos ese momento extraño, el 711, los musulmanes, y a partir de ahí una historia que recogeremos un poquito desde el otro lado, ¿no? Desde el 911, es decir, con el reino ya empezando, pero mirando hacia de dónde viene, y a partir de esa reflexión final enlazaremos con la siguiente. Pero no hay que olvidar que de aquí estuvo Trajano, entramos por la puerta grande en la historia con Galba, somos la sexta, somos la séptima, es decir, hay tanto de nuestra historia a través de Roma que yo invito a la gente que se hagan un estudio genético y se sorprenderán hasta qué extremo llevamos por aquí la sangre de los romanos, o sea que es una herencia nuestra tan fuerte como la del reino. Una historia, Jesús, que lamentablemente se desconoce, que los propios leoneses somos desconocedores de ese pasado que tenemos, ya no del pasado romano, sino del pasado astur, del que tú eres experto. Bueno, sí. La gente conoce a los astures por las fiestas astures y romanas de Astorga, ¿no? Bueno, no sé si soy muy experto, pero bueno, lo intento. Bueno, yo lo que tengo que decir, siguiendo el hilo de lo que decía Margarita, es que el pasado del Reino de León efectivamente está en lo romano, pero lo romano
está integrado por lo astur, es decir, los astures son conquistados por los romanos en el 25 a.C., según nos relatan varios historiadores de la antigüedad, y lo que hacen los romanos, o los pocos romanos que llegan, no se sabe mucho cuántos romanos llegan realmente, itálicos, romanos, etcétera, pero lo que sí es cierto es que conquistan a unos pueblos preexistentes, que son los astures, ¿no? Los astures que los generalizan en la terminología los romanos, porque evidentemente están formados por unas tribus diferenciadas, con su nombre cada una de ellas, y digamos que el ámbito homogeneizador de la estructura organizativa romana les asignan a todos el término de astures. Esos astures no desaparecen con la llegada de los romanos, evidentemente, integran y forman parte de lo que va a ser el Imperio Romano. Es decir, la gente que vive en los poblados, en las ciudades, en los territorios rurales del ámbito de los astures, son fundamentalmente astures, que posteriormente y progresivamente se van a ir incorporando al imperio, de tal forma que llega un momento en que hablamos de hispano-romanos o astures romanizados, ¿no? De hecho, en la próxima mesa de debate o de análisis vamos a hablar del origen de la ciudad de Lancia. Y nos lo vas a aclarar también porque hay una segunda parte que era romana, ¿no? la ciudad. Ahí, y sobre todo ahora me voy a dirigir a los profesores como Ángel Morillo, que como digo le tenemos en videollamada, está en Madrid, y a Margarita, profesores de universidad. Esta historia que es fundamental, trascendental en el origen de nuestro país y por ende en el origen del mundo, ¿se estudia como se debiese? ¿Se le da la suficiente importancia, Ángel, Margarita, en las universidades, en los institutos, en la enseñanza? Bueno, yo creo que se estudia, pero no todo aquello que debería estudiarse como debería estudiarse. Yo creo que, por ejemplo, hay dos elementos que yo creo que deberían de introducirse claramente en el discurso que muchas veces nos faltan. Por una parte, justamente la cuestión que acaba de plantear Jesús, de la hibridación cultural. Esto no es solo una historia de romanos, es una historia de romanos e indígenas que interrelacionan lo que llamamos la hibridación cultural, es decir, la presencia romana junto a la presencia indígena, que yo creo que eso debería entrar en el discurso histórico de alguna manera. Y otra parte que verdaderamente en León quizá todavía falta por conocer, a pesar del interés que hay, la verdadera importancia que tiene Roma para el origen del León medieval y para las consecuencias que de esto se derivarán, porque no podemos olvidar que León, entre otras cosas, se convierte en capital porque existe una magnífica fortaleza legionaria romana de finales del III, principios del IV, que les ofrece un abrigo perfecto a los cristianos que vienen del norte. Y estas raíces romanas yo creo que de alguna manera hay que reconsiderarlas y reinterpretarlas, que están un poquito quizá borradas por el peso, claro, del pasado medieval, pero yo creo que hay que seguir reivindicándolo. Pues estoy en la misma línea que lo que acaba de comentar Ángel, realmente queda mucho por hacer y si eso pasa con los romanos, ya verás tú cuando lleguemos a lo medieval, porque hemos tendido siempre a ir de lo grande a lo pequeño y a veces nos olvidamos que, como dice el himno, sin León no hubiera España y eso es algo bastante importante, pero es que no habría España y Portugal no sería como la conocemos y probablemente no tendríamos parlamentarismo como se baraja y probablemente las primeras leyes territoriales no hubieran influido en el resto de Europa. Entonces hay tantos probablemente que todavía queda una gran deuda histórica. Y a mí me gustaría que la universidad volviera a pasar como hace bastantes años, cuando yo empecé mi carrera docente, que tenemos una asignatura que se llamaba Historia del Reino de León, que después desapareció. Y también había un León antes del reino, y había un León moderno, y había un León contemporáneo, por lo menos como optativas, que fue lo que se barajó. A mí me gustaría volver un poco ahí, porque son nuestras raíces, es nuestra herencia y es el elemento que ha hecho España y que también ha influido en la historia de Europa y por ende en el mundo. Que se lo digan los americanos, ¿eh? Lo decíamos en la presentación, que si los americanos tuviesen la historia que tenemos nosotros, hubiesen hecho muchísimas más películas de las que ya hacen. Hay una cosa que es, yo creo que bastante importante, y es lo que hemos querido destacar en esa presentación de la docuserie, de la miniserie Reino, hace una semana y algo. Intentamos explicar que queremos ser rigurosos, que queremos ser objetivos, que queremos ser imparciales, apolíticos. ¿Se puede? ¿Podemos ser desde
desde una producción audiovisual, contar la historia de forma imparcial, apolítica, objetiva? Bueno, según mi opinión es un poco y harto difícil, porque no en vano este tema del Reino de León, igual que cualquier tema histórico, está referenciado a las investigaciones que se van haciendo, ¿no? Y después a la hora de interpretarlo, de explicarlo, influye mucho, como se sabe, la ideología de la persona que lo transmite. Ahí entran de todo, temas políticos, temas sociales, temas culturales, etc. Es decir, que conseguir la objetividad absoluta en temas históricos es un poco espinoso, es un poco difícil. Pero lo que sí es cierto es que en estos últimos años hay evidencias clarísimas que nos proporcionan las fuentes documentales, la arqueología, la investigación puntual de muchos aspectos que antes ni siquiera nos atrevíamos a plantear, que en estos momentos sí que estamos ya en fase de sugerir o de proponer teorías o nuevas experiencias que nos ayudan a comprender mejor todo este devenir histórico, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que se está haciendo ahora una investigación muy puntera y muy interesante, ¿no? También con los medios que tenemos hoy día, con las nuevas tecnologías, etcétera, todo esto nos lleva a que nos planteemos propuestas que antes eran impensables. Traslado la misma pregunta para ti, Margarita, como político, que también eres. Pues mira, yo creo que la historia de León como historia en sí no tiene color político. Creo que los que tenemos color político, mejor o peor, somos los que escribimos sobre esa historia, ¿no? Pero que, siendo objetivo, yo creo que esto es algo que vengas de la franja que vengas, ¿no? Podemos coger desde la derecha hasta la izquierda y barrer hacia cualquier dirección. Yo creo que todos los leoneses amamos profundamente nuestra historia y eso es algo que nos distingue, ¿no? Y sobre todo queremos conocerla, y creo que esto da igual que vengas de un sitio que vengas de otro o que escribas desde una perspectiva a otra, porque al que le guste más la historia económica, por los que nos gusta más la historia política, al que vaya más por el tema cultural, pues por el que sea más documental. Y creo que la historia de León es tan potente que en parte sí es política porque ha hecho naciones. O sea que eso también hay que dejarlo por encima puesto, pero no es política en tanto en cuanto que nos hermana a todos en ese gran interés común, que creo que todos tenemos muy claro. Somos todos muy amantes de nuestra tierra, muy amantes de nuestras raíces, muy conocedores, deberíamos de serlo bastante más de ellas, y me quedo con la pregunta con la que tú iniciabas de si lo conocemos lo bastante o no. Yo creo que nos queda mucho, ahora que cuando acabemos, ya te digo que la gente va a sacar pecho y va a decir, ¿qué pasa? Seguro, porque va a sentirse tan bien sabiendo todo lo que nuestros antepasados... Orgulloso, ¿no? Tan orgullosos que bueno. Tenemos que dejar esta primera mesa ahí. No despido ni a Ángel ni a Jesús porque nos van a acompañar en la siguiente, pero Margarita, a ti te despido hasta la próxima. Muchísimas gracias. Espero verte antes del estreno del segundo capítulo en el 2023. Nos veremos porque tenemos que trabajar mucho. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Nos vamos unos instantes a publicidad y regresamos. Lo vamos a hacer con Jesús Celis, también con Ángel Morillo, con Emilio Campomanes. Y también vamos a intentar hacer una conexión desde un punto de excavación arqueológica. Vamos a conectar con Esperanza, también cara del primer capítulo de Reino. Y hablaremos con Amelia Biaí, la responsable de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, aquí en León. ¿En qué medida colabora la Junta de Castilla y León con los hallazgos arqueológicos en la provincia? Hasta ahora. Pues seguimos aquí en Analízale, en esta ocasión en la segunda mesa de análisis en la que profundizaremos en las huellas que nos dejaron los astures y los romanos. Las preguntas que más nos llegaron en el momento de la emisión y al finalizar el primer capítulo de Reino fueron las siguientes. ¿Y eso dónde está? ¿Pero eso está aquí? ¿Está en León? ¿Se puede ver? ¿Se puede visitar?
Bueno, pues precisamente en eso consistirá esta segunda parte del programa Analízale, en acercaros ese león astur y romano para que podáis visitarlo una vez que ya os hemos contado la historia de esos tiempos pasados a través del primer capítulo de la miniserie Reino, la historia de León. Además, en los próximos minutos también conoceremos el trabajo de los arqueólogos, quienes ayudan a reconstruir ese pasado. Y hablaremos con el área de patrimonio de la Junta de Castilla y León para conocer las ayudas que se destinan a la investigación y las excavaciones arqueológicas. Vuelvo a saludar a Jesús Celis, arqueólogo, que también nos acompaña de nuevo, estuvo en la primera parte del programa. Emilio Campomanes, arqueólogo y escritor, bienvenido a esta segunda parte de Analízale. Gracias, muchas gracias. Y mira lo que tengo aquí, porque tengo varios libros encima de la mesa que nos han ayudado en este primer capítulo. ¿Y este cuál es? Esta es la guía de León Romano, bueno, que ha intentado guiar a la gente y a los curiosos y a los aficionados por la ciudad, viendo vestigios. Espero, ¿os ha guiado? Muchísimo, me ha ayudado muchísimo, nos ha ayudado muchísimo. Quien quiera profundizar, quien quiera saber más después del primer capítulo, este libro, fabuloso. Y hemos tenido que despedir a Ángel Morillo porque se tenía que ir, y también me gustaría mandar un saludo desde aquí a María Ángeles Sevillano, que es la directora del Museo de Astorga, que estaba invitada al programa, pero lamentablemente al final no ha podido estar con nosotros y de verdad que se te echa muchísimo en falta. Bueno, para comenzar esta segunda mesa de debate, me gustaría lanzaros una pregunta. ¿Qué es lo que hace especial a León desde el punto de vista arqueológico? León, Astorga, ¿podemos hablar de Lancia, aunque no exista esa ciudad como tal? Pues León es especial porque no se parece a nada que exista, no sé si en ningún otro sitio. Habrá sitios parecidos, pero en ningún otro lado del país. León es la única ciudad de España que nace de un campamento romano, que tiene un origen urbano un poco complicado, se nos escapa un poquito, que tiene después una vida bajo el mundo visigodo, se cristianiza, y al final llega de una forma que nadie podía haber sospechado a fundar o a formar parte o a formar uno de los reinos más grandes de la España medieval. Jesús, ¿qué opinas? Pues sí, efectivamente, como ha dicho Emilio, es una ciudad privilegiada porque gracias a los restos que han ido quedando de distintas fases, de las distintas épocas que han pasado por aquí, podemos disfrutar de algunos monumentos tan señeros como la muralla romana, por ejemplo, o las murallas romanas, que en algunos sitios se ven más de una. Podemos disfrutar y ver alguna iglesia alto medieval, como Pala del Rey. Tenemos monumentos tan señeros como San Isidoro o la Catedral, que son elementos fundamentales, ¿no? en León y sobre todo pues, que aportan mucha información y un prestigio a nuestra ciudad que ya quisieran otras. Acabas de decir una cosa, acabas de reseñar una cosa importante. Hay varias murallas, en algunos puntos se ven varias murallas romanas, y es que existen varias murallas. La gente muchas veces solo ve la muralla de los cubos y piensa que es o la muralla romana o la muralla medieval. Eso lo aclaramos en este capítulo, en este primer capítulo de Legio Última. ¿Qué os parece si, antes de realizar una visita guiada por este león oculto o león desconocido, recordamos el origen de las tres ciudades más importantes de esa época: León, Astorga y Lancia? Empezamos por orden cronológico, si te parece, Jesús. Sí, bueno, yo no estaría muy seguro de que Lancia fuera una ciudad muy importante en época romana. Era una ciudad importante, pero no sé si una de las mayores, de las más importantes. Pero sí es cierto que Lancia es un lugar privilegiado, a 15 kilómetros de León, que se puede visitar, que la Diputación de León ha emprendido importantes trabajos últimamente de restauración de los restos que se fueron excavando desde el siglo XIX, y que, bueno, pues gracias a esta información que nos proporciona podemos valorar mejor cómo era una ciudad de astures conquistados por los romanos
y romanizados a continuación. Y esto pues le aporta un interés especial que no tiene ni León ni Astorga, porque ninguna de estas otras dos ciudades tuvieron una etapa anterior a los romanos. Entonces nosotros sabemos algunas cosas, porque es verdad que los restos y los vestigios de época prerromana casi no se pueden ver, porque fueron arrasados por las ocupaciones posteriores, pero sí tenemos mucha información arqueológica de esos periodos, ¿no? Entonces es una ciudad fundamental después, cuando se conquista, en el sistema de organización territorial del sistema viario, por ejemplo, de época romana. Vamos a ir viendo imágenes precisamente de esos hallazgos arqueológicos de Salancia. Estás hablando de que se puede visitar, a día de hoy es visitable, pero a principios del año, o a finales del 23 y principios del 24, se va a poner en marcha, va a ser una realidad ese centro arqueológico de Lancia. ¿En qué va a consistir, Jesús? Bueno, en ello estamos trabajando ahora mismo, se está terminando el proyecto de ejecución, el proyecto que va a servir para construir los edificios, 3 edificios en concreto, 3 edificios que bueno, formaron parte de un concurso de ideas, concurso de proyectos que se desarrolló en estos años pasados y que se ha concretado en la realización del proyecto que estamos, como digo, a punto de aprobar y que lo verá muy pronto la Comisión Territorial de Patrimonio para, bueno, pues para ver si se aprueba, ¿no? Estos edificios son 3 edificios en concreto. Uno se va a dedicar como a centro de recepción, y una pequeña cafetería. El segundo va a ser un centro de interpretación de los restos romanos y del territorio lanciense, y el tercer edificio va a ser un centro de investigación. Un centro de investigación no solo para investigadores, sino donde se va a socializar un poco las intervenciones, donde se va a socializar un poco el trabajo de los arqueólogos. En eso consiste básicamente, y después un parking, un sistema de acceso con nuevos caminos, con plantas del ámbito territorial. En fin, es un proyecto complejo, es un proyecto muy bonito que si lo podemos ver de aquí a 1 año o a 2 años, pues será fundamental para poder visitar con mucha más información el yacimiento lanciense. ¿Cuánto tiempo hace que habéis empezado a excavar, que empezasteis a excavar este yacimiento? ¿Hace cuántos años que lleváis trabajando en él? Bueno, el Instituto Leones de Cultura, y Emilio lo sabe muy bien porque ha participado en muchas de las campañas que hemos realizado, llevamos desde el año 1996. El Instituto Leones de Cultura. Anteriormente la Diputación había pagado también, había costeado otras etapas de la investigación arqueológica, pero desde que existe el Instituto Leones de Cultura llevamos ya un montón, cerca de 25 campañas arqueológicas en estos últimos años. Recordamos que fue en el año 1985 cuando se aprobó la Ley de Patrimonio Histórico Español, que supuso un punto de inflexión, un antes y un después en el patrimonio arqueológico de nuestro país. ¿Qué significó esa ley, Emilio, Jesús? Pues esa ley supone que se deja de cometer tropelías con el patrimonio arqueológico, porque antes era muy habitual que cuando se construía, bueno, pues todos los restos antiguos simplemente se destruían o se tiraban a un vertedero. Desde entonces hay una ley que empieza a poner unos límites. Se empieza a excavar en los yacimientos arqueológicos y se empieza a una dinámica que ahora ya está consagrada, que es antes de hacer una obra, una carretera, una autovía, aunque seamos un poco pesados excavando, pero hay que excavarlo. Después en el 99% de las veces hacemos las autovías, como pasó en el caso de Lancia, pero previamente hay que saber qué es lo que vamos a enterrar o a destruir a veces. Y eso es lo que significa ocultar, a tapar. Pero no pasa nada por taparlo, ¿vale? El problema es destruirlo. Pero eso es lo que significa la ley del 85. Vamos a empezar a saber qué es lo que tenemos en el subsuelo y vamos a empezar a protegerlo.
Hemos hablado de Lancia, pero Lancia es diferente, su origen es distinto a las ciudades de León y Astorga. ¿Por qué motivo? Pues Astorga, sí, y me permito, una ausencia de mi compañera, de María Ángeles, pero de explicar un poquito, Astorga es como si, Astorga es una ciudad que culturalmente está incrustada en un lugar que no le corresponde. Es decir, es de una cultura de miles de kilómetros de distancia de Roma, y ellos incrustan una ciudad con su mentalidad, sus costumbres, su cultura, su vida cotidiana, sus cosas del día a día, y la incrustan en Astorga. Y la habitan romanos, antiguos legionarios, funcionarios, comerciantes, mientras que Lancia eran los habitantes de la tierra, los astures. Esto es gente que viene de fuera y hacen un foro y hacen termas, que en ese momento los indígenas, pues por ejemplo, no tenían tan culturalmente, les quedaba un poco rara ese tipo de costumbres. Las termas, los templos romanos, el foro, el comercio, un montón de cosas, y se incrusta allí. Hacen una ciudad como, no lo sé, imagínate que mañana aterrizan los marcianos en León. Hacen una ciudad marciana, nos quedamos todos así con los ojos enormes, y dentro de unos años pues decimos, jo, qué guay, ¿no? Tienen termas y tienen cosas súper chulas, yo quiero hacer una cosa de estas. Así explicado un poco pedestremente, pero eso es un poco la romanización. ¿Y León? Y León es la fuerza bruta. Eran los legionarios que habían participado en la guerra, los que les había tocado la parte fea de la guerra, y cuando termina la guerra habían sometido todas las poblaciones indígenas, hacen un papel ya de poli bueno. De poli malo durante el conflicto, y de poli bueno, pues bueno, que solo se tienen que construir calzadas, puentes, construyen las ciudades. Astorga, en Lugo está acreditada la Legio Sexta construyendo la ciudad. La Legio Décima está acreditada en Astorga porque allí están ayudando a construir la ciudad. Y bueno, y después de la guerra hacen cosas más positivas, ¿no? Se sabe que construyen, por ejemplo, el puerto fluvial de Zaragoza, de Casaragusta, hacen puentes, hay montones de puentes por el territorio. Y León era la base militar donde toda esta gente pues tenía que hacer un montón de tareas, pero bueno, su base era León. Una base militar, un campamento que después se convirtió en ciudad, En ¿verdad? ciudad. Vamos a hablar, porque claro, todo esto lo conocemos gracias a los investigadores, historiadores y sobre todo arqueólogos de campo, pero arqueólogos también de gabinete. Vamos a hablar con una de estas personas, una de estas profesionales. Ella es Esperanza Martín, arqueóloga, se ensucia las manos en su trabajo, que en este momento creíamos que iba a estar en un yacimiento, pero como no tenía cobertura, la hemos tenido que dejar en el Ayuntamiento de Murias de Paredes, donde se encuentra excavando una ermita porque la van a rehabilitar. Hola, Espe. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy Bienvenida, bienvenida. Bueno, es una de las caras que también aparece en el primer capítulo de Reino, Legio Última. Lo primero que te quiero preguntar, ¿en cuántas excavaciones arqueológicas has estado tú aquí en León? No digo fuera de León, que sé que son muchas, pero en León provincia, ¿en cuántas excavaciones arqueológicas importantes has estado tú trabajando? No tengo ni idea, pero no sé, mi segunda excavación, de hecho ha dicho antes Jesús que empezaron en el 96, yo entré en la carrera en el año 98 y fui a llorar enseguida para que me dejaran ir a Lancia, porque yo creo que todos los estudiantes queríamos ir a Lancia, y de hecho ya de aquellas estaba Emilio, que tenía una paciencia infinita con nosotros, porque éramos insoportables, te lo puedo asegurar. Entonces... Pero espera un segundo, ¿Emilio Campomanes ha sido tu profesor? No, profe, no. ¿Qué has dicho? Estaba... Emilio era el director, o sea, bueno, el director era Jesús, pero el pobre Emilio estaba allí controlando, enseñándonos cómo empezar a desarrollar nuestra actividad. Yo en este caso era estudiante de primero de carrera y de hecho yo empecé a excavar en el Maquelum,
cuando se empezó a excavar aquella zona. Te hablo del año 98 con seguridad, porque fue mi segunda excavación. Entonces, me acuerdo muy bien. ¿Y qué hallazgos importantes, relevantes has podido encontrar? Pues realmente la relevancia de los hallazgos muchas veces depende de la propia persona, porque habitualmente todo el mundo considera que determinadas cuestiones materiales, me refiero a encontrar monedas o algo que concierna a oro, metales y tal, es muy importante, pero para nosotros, desde una perspectiva arqueológica, nos interesa habitualmente mucho más encontrar una secuencia o algo que nos clarifique el por qué desde una perspectiva social están instalándose en un sitio. Hace relativamente poco estuvimos excavando con Fernando Muñoz, que también lo tenéis en el programa, un sitio donde apareció una zona ritual dentro del propio centro de León, y la perspectiva cambia por completo desde un punto de vista histórico y social. Entonces, igual viene alguien de visita y dice, Dios mío, si solo se han encontrado 28 huesos. Ya, pero para nosotros es muy importante encontrar ese espacio ritual intramuros, que realmente te revela un periodo histórico y una conciencia social que de otra manera no podías encontrar. Entonces, posiblemente los hallazgos que yo te pueda decir que me han hecho muchísima ilusión, todo el mundo diría, Dios mío, una cerámica, pues vaya. Pero bueno, ahí estamos. Espe, a mí me encantaría hacerte muchísimas más preguntas, pero me están diciendo mis compañeros que vamos fatal de tiempo, como siempre, en una mesa de debate, porque me gustaría preguntarte cómo es el trabajo, cómo es el día a día de un arqueólogo. Pero vamos a hacer una cosa, porque como en esta televisión tenemos muchas horas para hacerlo, aunque no sea en este programa, te voy a invitar a que un día estés con nosotros cuando puedas, porque sé que estás todo el día trabajando y todo el día de viaje, que nos acompañes un día en Noche en Magazine León y nos hablas un poco más de lo que es ser arqueólogo y cuáles son los hándicaps, las dificultades a las que os enfrentáis día a día. ¿Te parece? Me parece súper bien, pero igual es mejor que vengáis con nosotros a una excavación, porque hoy nos hemos levantado a las 5 de la mañana, nos hemos subido al tejado de una iglesia, llevamos excavando como 4 horas, me he bajado aquí para grabar con vosotros porque no tenemos cobertura ninguna, todo esto después del ataque de una vaca muy desagradable que no le ha parecido bien que llevásemos una carretilla, entonces ese tipo de cosas igual es casi mejor verlas en el campo. Si queréis venir, además nos está saliendo perfectamente definido toda la fundación del siglo XVII en la iglesia, así que os invitamos. Yo voy, si quieres, pero es mucho más divertido si venís vosotros al campo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo me comprometo a que voy un día contigo a excavar. A ver si encontramos algo, yo qué sé. Súper bien, perfecto. Un besazo enorme. Muchísimas gracias por todo. De verdad. A vosotros, gracias. Gracias. Esta mujer que está todo el día trabajando, todo el día, que la llamo, está en 1000 sitios. Vamos a continuar porque hay una cosa fundamental y es la implicación, la colaboración, la ayuda de las instituciones. No solo del Gobierno, sino también de la Junta, de los ayuntamientos y de la Diputación. Entonces vamos a hablar, si os parece, con Amelia Biaín, que es jefa del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en León, de la Junta de Castilla y León, porque nos encantaría saber en qué medida ayuda a la Junta de Castilla y León con estos yacimientos, con estas actuaciones, con estas investigaciones, porque es muy importante para todos, para saber, antes lo comentábamos, ¿no? Para saber de dónde venimos, hay que estudiar, hay que investigar, hay que trabajarlo y el dinero es fundamental, ¿no? Las partidas económicas son fundamentales. Jesús y Emilio, no sé si la tenemos. ¿Tenemos a Amelia? Bueno, pues enseguida vamos a conectar con ella. ¿Qué os parece si hacemos un repaso muy rápido? No sé si en 2 minutos o menos lo podemos hacer. Un repaso de el turismo romano, Astur romano. Bueno, Astur ya lo hemos hablado, Lancia sobre todo. El turismo romano que podemos realizar, sobre todo por la ciudad de León. Ah, por León solo, ciudad. Podemos mencionar, bueno, las médulas, Astorga ya lo hemos mencionado, las médulas importantísimo, pero si os parece vamos a centrarnos en León ciudad porque a la gente le ha sorprendido mucho que hubiese un campamento instalado en el núcleo de la ciudad. Ya, y un anfiteatro y unas termas debajo de la catedral, ¿qué más cosas? Una puerta romana en Puerto Obispo, en la plaza de la catedral. Creo que son 4 puertas, bueno, pero una de ellas oculta, ¿no? Y claro, sí. Está la cripta de la puerta, ¿sí? Pero en esa puerta había muchas fases de puerta. Había una puerta romana,
la habían vuelto a rehacer en el Bajo Imperio, la habían reconstruido en época de los visigodos, bueno, los suevos o los visigodos, ahí hay un poco más de complicación. Luego los reyes medievales habían vuelto a reconstruirla varias veces, porque había habido reparaciones ahí grandes. Y en el siglo XIII, cuando se construye la catedral, hacen la última, que se conservan incluso fotos, porque se derribó, bueno, se encontró y se derribó en 1910. Una pena, porque era una puerta gótica preciosa. Y en el entorno de la ciudad, además de Lancia, se puede, bueno, no se puede ir a ver, pero existe la villa romana de Navatejera, que no está abierta al público ahora. En breve debería de verse la iglesia paleocristiana de María Alba de la Ribera, que es una iglesia cristiana de época romana, que es la primera iglesia cristiana de la que tenemos noción en León. Además del Castro de los Judíos, por ejemplo, que es una cosa súper curiosa, un emplazamiento donde vivían los judíos medievales. Pero es más tardío, ¿no? Claro, sí, medieval, sí. También forma parte del patrimonio arqueológico. No, por centrarnos en los romanos, porque entonces... Se nos sobre va. todo, se nos va. sobre todo porque este primer capítulo, pues... Ya, me vengo arriba y se nos va. No, bueno, y me luego quedo con muchos los edificios romanos. también que perecieron bajo los cimientos cuando se hizo la gran expansión de la ciudad entre los años 50 y 90. Bueno, todo esto lo tienen aquí, en la guía de León Romano, fundamental para que hagan una visita a todos los hallazgos, a todos los yacimientos romanos, algunos visitables y otros están ocultos. Ahora sí, tenemos a Amelia Biaín, jefa del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte. Muy buenas noches, Amelia. Hola, buenos días. Gracias por atendernos. Lo primero que quiero que la gente entienda, y vamos a explicar cuáles son las competencias en materia de patrimonio de la Junta, que si no me equivoco, se coordinan a través de dos organismos. Me corriges si me equivoco. Por un lado, la Comisión de Patrimonio Territorial, en cada provincia hay una, y la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, ¿no es así? Sí, bueno, todo depende de la misma consejería de la Dirección General de Patrimonio, pero la estructura orgánica hace que tengamos una Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León para temas de ámbito que abarque dos provincias o que sean inversiones de la propia Dirección General, y luego las comisiones territoriales de patrimonio de cada provincia. Así es como se hace el control y el seguimiento de la actividad arqueológica, tanto de los particulares como de empresas o de otras administraciones. ¿Cuáles son las principales inversiones que se están realizando en patrimonio arqueológico en los últimos años? Que supongo que han ido aumentando esas inversiones. Bueno, el punto más destacado de la actividad, de la financiación de la actividad arqueológica, es naturalmente en un patrimonio de la humanidad, que es en las médulas. Allí, a lo largo de los años, se han hecho diversos proyectos de excavación, de investigación, de difusión, en parte directamente y en parte a través de la Fundación Las Médulas. Ahora mismo se están llevando a cabo estudios de los frentes de explotación de la antigua mina, y se está llevando a cabo un esfuerzo para la gestión del paraje, para organizar un poco todo lo que es la visita turística al paraje. A lo largo de los años allí se han ido haciendo intervenciones directas con la creación del aula arqueológica, con la adaptación del espacio del Mirador y la Galería de Orellán, diversos yacimientos arqueológicos. Uno de los últimos es en Peña del Hombre, una excavación que precisamente ha dirigido Jesús Celis. En varias campañas financiadas por distintas administraciones, y en último lugar se ha hecho una adecuación del itinerario para la visita. Después, naturalmente, Astorga y León son dos lugares en los que la Junta también ha tenido su intervención. En Astorga, en concreto, hace años que se hizo una habilitación de espacios para la visita pública en sótanos
en los que se había conservado restos arqueológicos y se adaptaron para su musealización e integrarlos en la visita al León romano que se hace de los sótanos arqueológicos en Astorga. También se protegieron los mosaicos que estaban a la intemperie mediante la colocación de una cubierta de vidrio, también fue hace bastantes años, frente a los redentoristas. Y bueno, se siguen haciendo intervenciones puntuales, aunque ya está más consolidado toda la ruta romana y tienen un museo muy adecuado, muy interesante. Pues bueno, se ha intervenido últimamente en un mosaico extraído de un solar particular que se ha instalado en el Teatro Bullón de Astorga. Y bueno, todos estos restos, después del control y el seguimiento que se hace a través de las comisiones, una vez finalizados y extraídos los restos o mantenidos en el lugar, pues bueno, ahí tiene también su intervención el Museo de León, que cuando son piezas extraídas de las excavaciones se hace cargo de ellas para su tutela. Amelia, ya para terminar, porque como antes decía nos queda muy poquísimo tiempo, pero es importante también recalcar la ayuda de o la responsabilidad del resto de las administraciones, de Diputación, del Ayuntamiento, de los ayuntamientos. ¿Qué coordinación o qué simbiosis, si es que existe, hay entre la Junta y estas otras administraciones en la ayuda de las excavaciones, de todas estas intervenciones arqueológicas? Bueno, la relación viene siendo fluida, yo entiendo que tanto con la Diputación como con los municipios en los que existen estos restos, a pesar de que en algunas ocasiones haya ciertas, no desencuentros, sino diferencia de criterios sobre cómo actuar con los bienes arqueológicos, porque en determinados casos plantean pues problemas en el desarrollo de determinadas obras que realizan. En general se viene complementando la actuación de manera que Amelia, esa apoyemos sus no sé intervenciones. Si ¿me oyes? Sí, perdona. Esa diferencia de criterios, por ejemplo, podríamos hablar de la musealización de Puerto Obispo. Bueno, no, en ese caso yo creo que no ha habido. En su momento se debatió cómo integrar esos restos, pero la Avenida de los Cubos, bueno, el Ayuntamiento ha aceptado los criterios de la Comisión de Patrimonio, ha habido, bueno, pues un debate sobre cómo hacerlo, pero nada más. Amelia Biaín, muchísimas gracias por atendernos, tenemos que dejarlo ahí, tenía preparadas muchas preguntas, lo sabes, pero se nos acaba el tiempo. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, pues la televisión es así, o sea, hay muchas cosas de las que hablar, pero lo hablaremos en otros espacios. Si es que tenéis es verdad. posibilidad en cada apartado que habéis tocado, sí, podéis hacer un programa entero. Tienes toda la razón, un especial por cada parte, ¿no? Esto es un mundo. Jesús, Emilio, es un placer teneros aquí con nosotros, y como tenemos 8 Magazine León, pues no os preocupéis que en ese programa y en otros de esta casa, Informe León, informativos y demás, hablaremos de todo esto. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Y a ustedes, pues gracias por ser fieles a La 8 León y en este caso también al programa Analízale. Nos vemos la próxima semana a las 10 de la noche con otro tema a debate.